¿Qué Hola. tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, muchas gracias por conectarse. Les damos la bienvenida a la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, a este nuevo seminario de investigación de la escuela que hacemos una vez al mes, el último jueves de cada mes. Y esta vez tendremos la presentación de Lilia Stubrin sobre el sector de la biotecnología en Argentina. Lilia es investigadora del CONICET, con sede de trabajo en CENIT, el Centro de Estudios para la Transformación, de Investigaciones para la Transformación. Los proyectos de investigación de Lilia están vinculados al desarrollo de las cadenas de valor y el asesoramiento para el diseño de políticas de innovación y desarrollo productivo para el sector agrícola, forestal, minero y de hidrocarburos, tanto en Argentina como en Uruguay y Chile. Lilia hizo su doctorado en estudios económicos y políticos del cambio tecnológico en la UNU Merit, junto con la Universidad de Maastricht en los Países Bajos, y es licenciada en economía por la UBA. Lilia es además vicedirectora de CENIT y recientemente coordinadora académica de nuestro nuevo doctorado en economía de la innovación que estamos lanzando ahora en agosto, y que espero que algo también puedas contarnos, Lilia, sobre este gran acontecimiento académico que estamos viviendo en la escuela. Sin más, le voy a dar la palabra a Lilia. Ella va a hacer primero una presentación y luego tendremos la oportunidad de hacer algunas preguntas para un intercambio final. Así que, Lilia, muchas gracias. Te doy la palabra. Gracias, Lucía, por la presentación. Bueno, buen día a todos y a todas. Bueno, voy a compartir mi pantalla, así empezamos con la presentación. ¿Se ve? La pregunta de rigor. Sí. Bueno, de vuelta, buen día. Yo voy a hacer una presentación hoy sobre el sector de biotecnología. La motivación que voy a explicar un poquito más adelante, pero lo hago como inicio, es entender este es un sector que en Argentina empezó en los 80, muy cerca de cómo empezó en el sector privado en Estados Unidos, en los países en desarrollo, y que viene creciendo. Si uno mira las diferentes estadísticas, el sector está en crecimiento. Yo lo que voy a intentar hacer en esta presentación es entender la dinámica productiva y tecnológica. ¿Quiénes son las empresas? ¿Cuál es la ecología sectorial de este crecimiento? ¿Qué se está produciendo? ¿A qué mercados está apuntando el sector? Y cuáles son los desafíos de crecimiento futuro. Un poco de salir de las estadísticas agregadas y meternos, bucear, digamos, en la estructura productiva y en las tecnologías y las oportunidades hacia adelante. Antes de entrar a la investigación propiamente dicha, no sé por qué no se pasa. Ahí está. Voy a hacer una introducción sobre qué es la biotecnología muy breve, voy a ocupar algunos minutos nada más. Para aquellos que no conocen la biotecnología en sí y el sector, voy a tomar unos minutos brevísimos, pero me pareció importante arrancar por acá. ¿Qué es la biotecnología? Bueno, hay varias definiciones de biotecnología, no hay una sola, pero hay una que es aceptada y es la que es utilizada por todas las estadísticas, los relevamientos de biotecnología en los diferentes países, que es la de la OECD, que tiene una definición que ustedes ven ahí tipo diccionario, que la define como la aplicación de la ciencia y la tecnología a organismos vivos para alterarlos y modificarlos a los fines de producir nuevo conocimiento, bienes o servicios. Y esta definición más bien conceptual se operacionaliza con un conjunto de tecnologías biotecnológicas. Estas son las tecnologías biotecnológicas para la OECD. Por tanto, una empresa biotecnológica, que es el foco de lo que vamos a mirar hoy, una empresa biotecnológica es aquella que utiliza alguna de estas tecnologías biotecnológicas definidas por la OECD para tres actividades: o en investigación, o en desarrollo, o en el proceso productivo. O sea, o en la fase de I+D, o en la fase del proceso productivo. Por tanto, si hay una empresa que vende productos biotecnológicos, pensemos, no sé, una empresa farmacéutica que vende productos biotecnológicos, pero que no utiliza ni en la fase de I+D, ni en el proceso productivo, alguna de estas tecnologías, no es una empresa biotecnológica. Si hay una empresa que vende semillas transgénicas, pero ni utiliza las técnicas, ni las maneja en ninguna de estas etapas, pero sí vende los productos, no entra dentro de la definición de empresa biotecnológica. Buscamos empresas que utilizan
o hacen desarrollo con estas tecnologías. Espero haber sido claro. Entonces, esto lo que tiene a favor, tener una definición así estricta, que uno tiene claridad cuando piensa qué es una empresa biotecnológica, tiene en contra, digamos, que metodológicamente es difícil ir a buscarlas y saber quiénes son las que están utilizando estas tecnologías. Para eso, en general, lo que se suele hacer es que los relevamientos en los países tienen una primera hoja donde las empresas contestan, se les da la lista de tecnologías y contestan cuáles de estas tecnologías utilizan, y si la empresa contestó a que al menos una utilizan alguna de estas actividades, bueno, la consideramos biotecnológica. Esto es central conceptualmente para entender el fenómeno que estamos por estudiar. ¿Qué características tiene este sector? Es un sector basado en ciencia, las empresas desarrollan, comercializan, desarrollan productos, procesos, servicios basados en conocimientos científico-tecnológicos. La innovación es el factor de competitividad central para participar de esta actividad. Otra característica clave de la biotecnología es su horizontalidad. Decimos sector biotecnológico, pero en realidad eso está mal, es erróneo, porque no hay un sector, sino que las empresas que utilizan estas tecnologías están metidas en diferentes sectores, tradicionalmente hablando de la economía. Son empresas alimenticias, farmacéuticas en salud animal, en salud humana, y en semillas, en agricultura, en diferentes sectores de la economía puede haber empresas que son biotecnológicas, que utilizan tecnologías biotecnológicas en procesos o para desarrollar productos. Entonces, esto tiene también el desafío de encontrarlas, pero también el atractivo de que es una tecnología que permea la estructura productiva y que permite desarrollar innovaciones y productos diferenciados en diferentes sectores. Otra característica que tiene, un segundo, porque a mí se me aparece en la pantalla algo que no me deja ver lo que tengo escrito, pero no importa, voy a intentar avanzar igual. Otra característica que tiene este sector es la rapidez del avance del conocimiento. La frontera tecnológica se mueve muy rápido. Otra característica es que desarrollar productos lleva un tiempo muy largo. La incertidumbre está presente en todo el proceso. Entonces, entre que es muy difícil que una empresa tenga todo el conocimiento bajo el mismo techo, porque este conocimiento avanza muy rápido y es complejo, y la incertidumbre y el largo periodo de desarrollo de productos, es un sector que se caracteriza por la participación en redes. Las empresas participan, colaboran, tanto con el sistema científico-tecnológico, en la fase de I+D, como con otras empresas para I+D o para producción. Es un sector que en general descansa en un complejo entramado, se dice, de diferentes organizaciones que cooperan. Por otro lado, para cerrar esta parte introductoria, se considera la biotecnología una actividad estratégica. ¿Por qué? Bueno, diferentes teorías económicas han identificado y han ya dicho no todos los sectores contribuyen de igual manera al desarrollo económico. Ya los estructuralistas y los evolucionistas identificaron a la manufactura en la década del 80 y 90 como aquellos sectores que son capaces de producir bienes diferenciados, digamos, salir de los commodities, producir bienes con mayor sofisticación tecnológica, y los países con estructuras productivas con mayor contenido de ese tipo de bienes son países que pueden crecer y desarrollarse más. Entonces, dentro de esos sectores manufactureros, no todos son iguales. Los de alta tecnología, o sea, los high-tech, los intensivos en I+D, son vistos como aquellos que tienen mayor potencialidad para contribuir a procesos de desarrollo económico. También está esta idea de ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque hacer la biotecnología una tecnología horizontal puede utilizarla en diferentes sectores y traccionar la innovación y la producción de bienes diferenciados en diferentes áreas o sectores de la estructura productiva, también vistos como enabling sectors, o sea, sectores con estructuras productivas más tradicionales que, adoptando estas tecnologías, pueden dar un salto hacia salirse de los commodities y producir bienes innovadores, diferenciados, etc. Sin embargo, si bien esto es atractivo, pensar en desarrollar un sector como este para la Argentina, digamos, una característica que ha venido teniendo el desarrollo de la biotecnología en el mundo, si lo mira a nivel global, es su alto grado de concentración. Indicador que miremos, si miramos cantidad de empresas, ventas, gastos en I+D, patentes, publicaciones,
el 80% de cualquiera de esos indicadores se concentra en un conjunto de países liderados por Estados Unidos, algunos países europeos, que son Alemania, Francia, España, y asiáticos como Corea y China. Estadísticas que miremos del OECD, vamos a ver que la mayoría de los esfuerzos se concentran en estos países, y luego hay un pelotón de otros países con mayores o menores grados de madurez y de crecimiento de su sector. En este grupo está la Argentina, que intenta desarrollar, hacer crecer su sector en su actividad en un contexto donde hay mucha concentración de gasto de inversión, gasto en desarrollo, de ventas, etc. Ese es el escenario donde se desarrolla el sector. Ahora, ¿cuál es la motivación de esta presentación, dicha esta primera introducción? Bueno, la Argentina tiene un sector de biotecnología que empezó en la década del 80, vamos a decir que es de larga data, que tiene dos antecedentes para su, digamos, uno puede decir, tiene dos grandes antecedentes para su temprano inicio en los 80. Primero, que la Argentina tenía capacidades científicas en disciplinas muy cercanas a la biotecnología, previas en biología, en química, en medicina, en agronomía, que, digamos, constituyeron como crearon la capacidad de absorción para que rápidamente se pueda hacer como el paso hacia adelante hacia la biotecnología. Y por otro lado, la Argentina tenía una capacidad productiva en sectores, digamos, pensemos semillas, industria farmacéutica propia, en salud animal, en alimentos, en sectores que adoptar la biotecnología, que son como receptores de la biotecnología, donde son plataformas donde poder hacer el salto a adoptar tecnologías para procesos o para productos. Entonces, la conjugación de las capacidades científicas previas en ciencias vinculadas a la biotecnología, más la capacidad productiva, dio un buen antecedente para que la Argentina en los 80 empiece a desplegar este sector. Desde los 80 hasta ahora, lo que viene pasando, si uno mira, ahora voy a mostrar algunos indicadores, tanto en ventas como cantidad de empresas, como I+D, como exportaciones, este sector crece. Y aquí voy a mostrar algunos indicadores. Quiero mover algo aquí, que no, es perfecto. Estas son la cantidad de empresas de biotecnología en la Argentina. La primera medición se hizo en la década de primer estudio, en 1988, un libro publicado en 1990 por Katz y Berkowitz, fueron los primeros que fueron a mirar el sector productivo en biotecnología. Empresas nacionales se encontraron 32. A partir de ahí, desde el 2003 a 2014, hubo mediciones de encuestas en la Argentina, la primera en el 2003, está Roberto Bexán presente, él lideró una de las primeras encuestas en la que yo, como recién egresada de economista, empecé a trabajar y fue la primera vez que trabajé en este sector. La primera encuesta fue en el 2003 hasta 2014. Todas estas mediciones tienen en común que utilizaron lo que yo les decía, la definición de la OECD de qué es una empresa biotecnológica. Entonces uno puede decir, bueno, son exactamente comparables las encuestas del 2003 al 2014, las de 1988, mirándolas con detalle, también es comparable. Desde el 88 al 2014 pasamos de 32 empresas a 201. Y hay una nueva medición en 2019 que lo que tiene para remarcar es que cambia la metodología. Entonces no es estrictamente comparable con las anteriores. Esta encuesta, este relevamiento, diferentes después, si quieren podemos en las preguntas hablar sobre eso. Este cambio encuentra para el año 19 139 firmas en la Argentina, ese recuadro celeste que tengo ahí, pero si uno suma, esta 139 no incluye las startups, que según la Cámara de Biotecnología a hoy son 65 empresas que nacieron desde el 2017 hasta ahora, 65 empresas más un conjunto de empresas biotecnológicas que no consideró la encuesta de 2019, que son las de fertilización humana, reproducción animal, micropropagación e inoculantes. Si uno suma estas, que estaban presentes en 2014, asumiendo que existen y que no hay ninguna más las startups, estamos en 297 firmas. Más o menos, digamos, hay un crecimiento de la cantidad, y si somos más conservadores, y solo sumamos las startups, digamos, a las 139 que encuentra el MinSIT, tenemos 204. Digo, hay un sector que viene creciendo en cantidad de empresas. Si uno mira ventas, también acá yo separé dos cuadros. Uno es
hacia la izquierda la evolución de las ventas totales y biotecnológicas de las encuestas que son comparables, y hacia la derecha lo que publica el Ministerio de Ciencia y Tecnología con una comparación 2013-2019 que no es estrictamente comparable, hay unas cuestiones técnicas atrás, pero el punto acá, no quiero detenerme más, es que hay crecimiento en ventas, hay crecimiento en exportaciones, hay crecimiento en gasto de I+D. De hecho, el porcentaje del esfuerzo de I+D respecto a ventas de este sector está alrededor del 4%, y si uno mira el sector productivo manufacturero, el sector manufacturero en general, está cerca del 1% el esfuerzo de I+D sobre ventas. Este es un sector que, como se espera, invierte más, es más intensivo en ciencia y tecnología. Y por otro lado, si uno mira patentes, salgamos de los problemas metodológicos, salimos un poco de los problemas metodológicos de las encuestas, solo patentes registradas, solicitadas, registradas en Argentina por residentes, uno ve una evolución positiva, y se bucea los números, se encuentra cada vez mayor participación de empresas entre los que patentan. Patenta sistemas científico-tecnológico, pero las empresas también. Ahora, ¿cuáles son las preguntas? Lo que yo quiero ver respecto del crecimiento del sector y que me interesa compartir con ustedes. Yo lo que quiero entender es cómo cambió la ecología sectorial en este crecimiento, cómo creció el sector en términos de qué empresas participan de este sector, si son las mismas o no, desde el 80 hasta ahora, cuál ha sido el sistema de innovación en el cual este crecimiento se enmarcó, estuvo inmerso, o sea, qué otros actores participan del crecimiento de las empresas, y cómo se vinculan con el sector productivo, qué da esa capacidad productiva. El punto 3 es cómo evolucionó la capacidad productiva vis-a-vis el crecimiento de empresas, en términos de a qué mercados, a qué portfolios, cuál fue el delivery en términos de estructura productiva, del crecimiento del sector, y cuáles son los desafíos a futuro. Voy a intentar, lo que ya pasaron 15 minutos, hablo rápido, pero ser veloz. Metodológicamente, yo me basé para hacer este análisis de la ecología sectorial, la estructura productiva y los mercados, en todos los trabajos previos que ha habido, que hay algunos, tanto de relevamientos como trabajos más cualitativos acerca del sector, algunos son del sector salud humana, de alimentos, pero bueno, intenté hacer un baño general, y de un trabajo de campo que hice este año de febrero a abril, donde entrevisté, veo que algunos de los que están aquí hoy los he entrevistado. Era un trabajo para el Banco Mundial, y de ahí extraje un conocimiento que quiero compartir ahora, sobre todo de la situación actual. Hice 45 entrevistas semiestructuradas a empresas, donde incluí especialmente startups, aceleradoras, instituciones de ciencia y tecnología, expertos y cámaras. Después, si quieren, hablamos un poco más del detalle de la metodología. Los resultados. Voy a primero abordar las primeras dos preguntas juntas. O sea, ¿cuál es la ecología sectorial? ¿Quiénes son las empresas que componen la biotecnología en Argentina? Y cómo es el ecosistema. Yo tengo acá 3 etapas. Una primera etapa, digamos, cuando hay la primera medición del sector en 1990, hasta ahí llega una etapa que yo considero la etapa inicial, que el sector productivo, o sea, las empresas que hacen biotecnología en general son empresas que estaban instaladas en otros sectores, o sea, empresas no biotecnológicas que empiezan a adoptar tecnologías biotecnológicas, una base productiva que empieza a adoptar tecnología biotecnológica. Entonces ahí tenemos empresas grandes, alimenticias Arcor o Bagó, que empiezan a hacer vigilancia tecnológica y a incorporar algunas tecnologías nuevas que estaban disponibles. Empresas pymes, por ejemplo, Wiener, empresa de reactivos diagnósticos, que en esa época era una empresa más bien química, SIDUS, empresas de salud animal que trabajaban en aftosa, que empiezan a utilizar tecnologías biotecnológicas, y el surgimiento de las primeras empresas, que en términos del gráfico es el circulito azul, que son dedicadas a la biotecnología, que son 100% biotecnológicas. Estas pymes, la primera que hubo en la Argentina, en 1983, fue Biocidus, que fue un spin-off de una farmacéutica de Cidus. Y después está, por ejemplo, como antecedente Polichac, una empresa que se dedicaba a reactivos de diagnóstico en Chagas. Fueron las primeras empresas 100% biotecnológicas, de esas 32 empresas que había en ese momento. Como características son empresas que, si ustedes ven el cuadrante,
hacen, sobre todo las empresas, las pymes, desarrollos tecnológicos propios, que intentan hacer sus propios desarrollos, y que están orientadas todas, están en el cuadrante derecho arriba, menos las, el cuadrante derecho arriba, que buscan desarrollo de productos, están orientadas hacia la producción. Utilizan tecnologías biotecnológicas, pero siempre orientadas hacia la producción, que esto va a ser diferente en las etapas siguientes. Entonces, esto es una plataforma productiva que incorpora tecnologías biotecnológicas y el primer surgimiento de las empresas puramente biotecnológicas. Ahora, ¿cuál es el ecosistema que acompañó esta primera etapa? Bueno, el cuadrado, voy a intentar acá ser clara, porque son bastantes cosas, en los puntos más importantes. En esta área gris, que es la Argentina, tenemos un sistema de ciencia y tecnología que tenía las primeras actividades en biotecnología en términos de investigación. El CONICET en ese momento tenía 70 proyectos de investigación en biotecnología en los diferentes institutos. El INTA tenía, en fines de los 80, un instituto de biotecnología avanzada con 40 investigadores. La UBA y la Universidad de Rosario empezaban con áreas de biotecnología con el nombre biotecnología. Estaba el Malbrán trabajando, o sea, había todo un área de investigación ya en biotecnología, si uno nos separa, en los 90. Formación de recursos humanos, sobre todo de posgrado y becarios, no había formación de grado hasta los 90, eso vino después. Y oficinas de vinculación tecnológica, sobre todo la oficina de vinculación tecnológica del CONICET, que en el 88 tenía, lo tengo anotado por aquí, 21 convenios con el sector productivo. O sea, el sistema científico-tecnológico se conecta con el sector productivo, sobre todo brindando conocimiento, unidireccionalmente. Luego las primeras políticas al sector, algunos programas, acá están el Programa Nacional de Biotecnología, el Centro Argentino Brasilero de Biotecnología, que proveen un poco de orden, digamos, y de algún financiamiento a las empresas. Se crea el Foro Argentino de Biotecnología, que aglutina fundamentalmente a las primeras empresas que hacen biotecnología en el sector. Como dato de color, en esta etapa no hay ley de patentes sobre medicamentos, eso lo voy a tomar después. Y además están las organizaciones en el extranjero que se vinculan con las empresas locales a través de la transferencia de tecnología. Está el caso, por ejemplo, de la producción de enzimas locales a través de una licencia de una empresa americana, Arcor, y se crea la empresa Millar. Hay transferencia de conocimiento del exterior hacia la Argentina. Así es un poco cómo funciona, con algo de financiamiento, algo de transferencia de conocimiento del sistema científico y de organizaciones en el extranjero. Esta primera etapa. Una continuidad en términos de medición del sector y también de, digamos, de políticas. No hay nada, digamos, disruptivo en esta etapa, uno la puede tomar toda junta. Terminamos con 200 empresas, si nos separan en 2014. Respecto de lo que teníamos antes, ¿qué hay aquí? Acá lo que hay es que se produce un crecimiento del sector empresario donde empieza a haber cada vez más empresas dedicadas a la biotecnología, y estas empresas dedicadas a la biotecnología surgen en gran medida como procesos de spin-off, tanto público como privado, spin-off de empresas y spin-off del sistema científico-tecnológico. Las empresas pymes dedicadas a la biotecnología, uno puede pensar en términos de spin-off, el azul que tiene como una flechita que viene, los desprendimientos de Biocidus, con la creación de PCGen, en alguna medida Celtec también en el área de salud humana, para aquellos que conocen el sector. Y después, en color violeta, dos tipos de pymes dedicadas a la biotecnología nuevas. Unas que son de bajo grado de desarrollo tecnológico y orientadas hacia el sector productivo y comercial, que son, digamos, aquellas que hacen reproducción humana, reproducción animal, inoculantes, micropropagación. Esas son empresas que no hacen desarrollos tecnológicos propios, la mayoría, algunas sí, pero la mayoría no hacen desarrollos tecnológicos propios innovadores, sino que aplican tecnologías conocidas, o sea, tienen un bajo desarrollo tecnológico propio, son orientadas a la producción y comercialización, y exactamente entran adentro de la definición de empresa biotecnológica. Y aparecen unas nuevas empresas, que es el círculo de pymes, desarrollo dedicadas a la biotecnología de I+D, que son las que están en el cuadrante, digamos, izquierdo arriba, que son, para poner en términos concretos, INDEAR o Immunova, las primeras empresas en ese momento que se dedican a la I+D en biotecnología.
que son desprendimientos tanto del sector productivo como del sector científico, idear una colaboración público-privada entre CONICET y Bioceres, Innova, un desprendimiento del Instituto Leluar. Son empresas, un fenómeno nuevo en la Argentina respecto a como veníamos anteriormente, pero que empieza a replicar localmente lo que pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, las empresas que se dedican al desarrollo no de productos, sino al desarrollo de científico-tecnológico, conocimiento científico-tecnológico, que luego licencian a otro tipo de empresas. Este crecimiento sectorial, donde hay más empresas dedicadas a la biotecnología y aparecen otro tipo de, digamos, de otra ecología sectorial, se marca en un ecosistema de innovación mucho más complejo. Acá voy a intentar ser clara porque tiene bastantes puntos, pero voy a ir a lo más importante. Un sistema de ciencia y tecnología que empieza a tener más capacidad de investigación. Hay 1000, según el último relevamiento que hubo para el 2013, había 3000 investigadores en biotecnología y 1000 proyectos en investigación. La formación de recursos humanos incluye carreras de grado. Las oficinas de vinculación tecnológica no solo se restringen a CONICET, sino que en este periodo, desde el 90 a 2014, muchas universidades empiezan a tener sus propias oficinas, empieza a haber áreas de propiedad intelectual en las universidades, empieza a madurar este sistema que provee, no solo el sistema científico-tecnológico le provee a las empresas, no solo conocimiento, sino que empieza a co-construir a partir de asociaciones público-privados o consorcios que no estaban en la etapa anterior, en conjunto de desarrollos en biotecnología, y cierto apoyo, sobre todo a partir de las oficinas de vinculación tecnológica, a la creación de empresas. En términos de políticas, hay todo un conjunto de planes donde se pone la biotecnología, digamos, al centro como un área prioritaria de desarrollo del país, sobre todo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se prioriza a la biotecnología en diferentes planes. No me quiero detener tanto en ello. Aparecen programas específicos como BiotecSur. La ley de biotecnología, que se promulga en el 2007, pero se reglamenta bastante más adelante, algunas políticas de compras públicas en vacunas, y la creación de la Agencia de Ciencia y Tecnología, la Agencia de Ciencia y Tecnología, que empieza a tener instrumentos de financiamiento al sector, que si bien, salvo algunos, como el FONARSEC, que tenían llamados específicos para biotecnología, proveen, son en general horizontales, pero proveen mucho, eso es debatible, pero proveen apoyo adicional al financiamiento de empresas. El FONARSEC con esta idea de promover lo colaborativo y los consorcios público-privados, y también aparece un elemento nuevo que es el fortalecimiento de la creación de empresas con el instrumento Empretecno, que si bien no era para el área de biotecnología, sí fue usado por empresas biotecnológicas. Asociado a este apoyo a la creación de empresas, aparecen las primeras incubadoras, la de la FAN y del Parque Tecnológico Litoral Centro, y en términos de institucionalidad, la Cámara de Biotecnología, la ley de patentes, bueno, todo otro marco que no quiero irme, cada ítem merecería media hora. Entonces, aquí tenemos un sistema más complejo con apoyo a creación de empresas, trabajo colaborativo público-privado. Lo que me voy a decir es que en una medición de entre 2003 y 2008, por ejemplo, hubo de 238 acuerdos de I+D que tuvo el sector productivo, el 60%, o sea, 146 fueron con el sistema científico-tecnológico local. En esta etapa hubo colaboración en I+D, no solo transferencia de conocimiento del sistema científico hacia las empresas, y esta colaboración se dio también con organizaciones en el extranjero. El 40% de las colaboraciones de I+D en el periodo 2003-2008 le hicieron las empresas locales con instituciones en el extranjero. O sea, tenemos un sistema más complejo donde hay crecimiento endógeno de empresas y sobre todo colaboración público-privada y con el exterior. La tercera etapa, voy a tener que correr con los tiempos, que es de 2014 hasta ahora, digamos, es una etapa de crecimiento de empresas también, no puede ser más conservador, como decía al principio, 204 empresas, o tomar el conjunto de las 297, y aquí, en esta etapa del 2014 hasta ahora, hay dos fenómenos. Uno que es la emergencia cada vez más importante de los grupos
de empresas biotecnológicas, grupos empresarios de empresas biotecnológicas. Empezamos Grupo Insud, o Bioceres, Amega, grupos argentinos o argentinos extranjeros que compran empresas o adquieren o tienen acuerdos con empresas dedicadas a la biotecnología, pymes, y las incorporan dentro de los grupos. Y ahí hay sinergias entre empresas establecidas, algunas no 100% biotecnologías, y estas nuevas pymes dedicadas a las biotecnologías. O sea, la emergencia de estos grupos biotecnológicos es más una cuestión más de concentración en el sector, y esa es una característica del 2014 esta parte, y la segunda tiene que ver con la emergencia de las startups. Acá en el cuadrito, acá aparecen dos círculos nuevos en celeste. Las startups son empresas, desde 2017 en adelante, que hay 65 empresas nuevas en el sector, son empresas que miran el mundo, son intensivas en I+D, buscan desarrollar tecnologías de frontera. Estas empresas hay de dos tipos, aquellas que son 100% de I+D, que buscan, pensemos, los que ellos conocen el sector bioeuris, digamos, aquellas empresas que están desarrollando conocimiento para luego licenciarlo, empresas que tengan capacidades productivas, que tengan capacidades de enfrentar etapas regulatorias, pero se focalizan en el negocio de crear ciencia, crear desarrollos tecnológicos, digamos, crean desarrollos tecnológicos, y aquellas startups que están más orientadas a desarrollar productos nuevos, por ejemplo, aquellas que están haciendo proteínas vegetales en diferentes áreas. Tenemos de los dos tipos, digamos, las startups, hacia el sector productivo y aquellas que se dedican a los desarrollos científico-tecnológicos. Entonces, la ecología sectorial en esta nueva etapa cambia, trae lo anterior y se suman las startups y esta idea de los grupos de biotecnología, esta idea de grupo, ¿no? Ahora, ¿cómo es el sistema de innovación en esta etapa nueva? Esto es como estaba antes, solamente voy a marcar lo nuevo. En términos de políticas, reglamenta la ley de biotecnología que provee beneficios fiscales, previo a ello, perdón. En términos del sistema de ciencia y tecnología, lo que hay es una maduración del sistema y sobre todo en el área de vinculación tecnológica hay mayores aprendizajes sobre cómo vincularse con el sector productivo. Obviamente hay falencias, pero hay como una maduración del sistema de ciencia y tecnología, sumado a problemas recientes de financiamiento, y uno puede meterse ahí, pero una consolidación sin grandes elementos nuevos, sin una madurez, un aprendizaje del sistema de ciencia y tecnología, sobre todo en términos de vinculación. Ahora, en términos de políticas, la ley de biotecnología se reglamenta, que da beneficios impositivos y fiscales al sector. Se crea como un hito el Fondo Nacional de Capital Emprendedor, crea este FONCE, la Ley de Capital Emprendedor, que lo que hace es generar y desarrollar, crear un nuevo elemento clave para el desarrollo del sector en esta etapa, que son las aceleradoras de empresas, sobre todo las aceleradoras científicas. Se crean 3 asociadas a esta ley, ahora hay una nueva que se lanzó este año, SF500. Estas 4 aceleradoras lo que brindan al sector biotecnológico son apoyos en términos de financiamiento para creación de startups, y también son company builders, otro tipo de apoyo, digamos, más en especias en la creación de empresas. Las aceleradoras pueden interpretarse como una bisagra, digamos, un cambio en la conformación de la ecología sectorial, porque son las que traen la posibilidad del crecimiento de las startups. Por otro lado, empieza a haber más incubadoras, además de las 2 que estaban. Está BioLoop desde la Universidad de San Martín, Wobo asociado a una empresa privada, que dan más infraestructura a la creación de empresas. Organizaciones del extranjero es un elemento novedoso de esta etapa, que además de brindar conocimiento y cooperar en I+D, brindan financiamiento. Están los fondos de Indibio, que es uno de los fondos más importantes americanos, invirtiendo en empresas argentinas de startup. Es un elemento novedoso. Y otro elemento novedoso de esta etapa es la colaboración privado-privado, que no estaba en las etapas anteriores, estaba muy tibiamente, y en esta etapa está mucho más fortalecida, hay mucha colaboración, sobre todo entre las startups y las empresas previas. Se colabora para la experimentación, se colabora para la provisión de infraestructura, para el I+D conjunto. Hay mucho más proyectos y trabajo colaborativo dentro del sector privado, biotecnológico, y también con
empresas que no son biotecnológicas, pero que brindan oportunidades para la prueba. O sea, la Argentina se transforma en un gran campo de prueba para que estos nuevos desarrollos que promueven sobre todo las startups puedan probarse y hacerse todos los procesos de ensayos y uso de infraestructura, etc. Entonces tenemos acá un sistema, una ecología sectorial más compleja y un sistema de innovación complejo y con diferentes tipos de vinculaciones con el sistema productivo. Ahora, paso a la etapa siguiente. Este sistema complejo, estas tres etapas, ¿cómo impactaron en términos de mercados y productos? ¿Cuál fue el delivery, digamos? Ese es un punto que me interesa marcar. Y acá yo lo que veo son las tres etapas que marqué recién de evolución del sector. En general, decir que este sector se ha venido desarrollando, sobre todo en las primeras dos etapas, buscando mercados de nicho. Y se sigue desarrollando, pero fundamentalmente caracteriza las primeras dos etapas por búsqueda de mercados de nicho, o sea, compatibilizar las capacidades científicas tecnológicas con las oportunidades de mercado donde las empresas argentinas se puedan meter. En la primera etapa, hasta 1990, más hacia el mercado interno. En la segunda etapa, hasta 2014, con mercados con internacionalización, pero a target markets, digamos, a mercados América Latina o algunos países en el extranjero. ¿Dónde se meten las empresas? ¿En qué mercados? En mercados en general donde hay bajos costos regulatorios, pensemos en el caso de las proteínas recombinantes, el caso de los biosimilares. Las empresas encontraron tempranamente un mercado donde, con patentes vencidas, donde no tenían que afrontar los costos regulatorios que implicaba llegar al mercado, y desde los 80, desde el 83, con la creación de biocidos hasta ahora, es un sector que se viene desarrollando, y la Argentina tiene una base de empresas que explotan muy bien el mercado de biosimilares, que es un mercado de nicho de bajos costos regulatorios. Otro mercado, digamos, de nicho son aquellos mercados donde no se meten las multinacionales, porque tienen baja escala o porque son productos más tailor-made. Pensemos, por ejemplo, en el área de producción de enfermedades endémicas o enfermedades raras, chagas, antivirus, aftos en el caso de salud animal, antivenenos, nichos de mercado por su escala o por la necesidad del tailor-made, donde las empresas se puedan meter. En el caso del tailor-made, un caso muy conocido es el caso de la empresa Don Mario, que es una empresa que tiene un cuarto de la genética de soja del mundo y que entró al mercado de semillas transgénicas no vendiendo transgénicos, porque no tenía las posibilidades de pasar las fases regulatorias y productivas, sino vendiendo tailor-made, vendiendo semillas especialmente adaptadas para cada mercado. O sea, las empresas buscaron configurar y compatibilizar sus capacidades científico-tecnológicas con los mercados donde pueden competir. Si uno piensa en reactivos de diagnóstico, que es un mercado donde predominan las empresas multinacionales y se necesita escala, las empresas locales se meten a proveer reactivos para enfermedades raras o enfermedades con menos escala, o se meten para proveer a los laboratorios más chicos, los pequeños y medianos, donde no entran las multinacionales. Entonces, las empresas buscan esos espacios, nichos donde meterse. ¿Qué diferencia está la tercera etapa? Que estos mercados de nicho que siguen estando y que empresas locales siguen explotando, se suma el interés de tanto startups como empresas ya existentes previamente para entrar en los mercados masivos. Pensemos en el trigo transgénico, por ejemplo, de Bioceres, y en la mayoría de los casos de las empresas startups. Están pensando en mercados globales, en mercados masivos, en mercados con barreras de entrada muy altas en términos de regulatorios, de financiamiento y de comercialización, y donde la propiedad intelectual es un activo estratégico. A estos mercados apuntan la mayoría de las startups y algunas de las empresas establecidas. Entonces, hay una evolución también en términos de a qué mercados y a qué tipo de mercados está yendo el sector. En términos acá quiero dejar un mensaje, el tema es, las empresas buscan, hay que ser estratégico en la elección de los mercados, pensando a futuro. El relevamiento que hice este año me permitió identificar tanto nichos de mercado como mercados masivos, no me voy a detener acá, porque quiero llegar a terminar, nichos de mercado y mercados masivos, donde hay oportunidades para el ingreso de empresas argentinas, porque aún están las multinacionales, porque los costos regulatorios son bajos, porque las oportunidades tecnológicas son muy altas.
aquí si quieren podemos discutir un poco más adelante cuáles son hoy por hoy, pensando a futuro, nichos de mercado o mercados masivos donde las empresas argentinas están empezando a meterse, pensando en el futuro. Ahora, el cuarto punto es cuáles son los desafíos que tiene esta actividad que viene creciendo, cuya estructura, cuya ecología sectorial se ha complejizado, cuyos mercados apunta cada hay convivencia ahora de los mercados de nicho con los mercados masivos. Pero ¿cuáles son los desafíos para que esto siga creciendo y que sigamos viendo un sector desplegándose? Bueno, yo identifico rápidamente, para que haya buena pregunta, 5 desafíos. Uno tiene que ver con, este es un sector science-based, basado en ciencia. Si no hay ciencia, no hay sector biotecnológico. Entonces, no matar a la gallina de los huevos de oro. El sistema científico argentino tiene tensión, mucha tensión tensión y digamos, problemas en 3 áreas. En la baja inversión en I+D, en fondos que se han desactualizado, que tardan en llegar, que son de bajos montos, que dificulta la investigación en I+D en este sector. En términos de recursos humanos, problemas para atraer recursos humanos a hacer las carreras académicas, todo que el sector privado ofrece, mayores salarios, mayores oportunidades, el sector científico tecnológico le cuesta cada vez más atraer talentos. Empieza a haber tensión también en investigadores formados que se saltan a la industria y quedan áreas de vacancia en el sistema científico público. Todas problemáticas vinculadas a recursos humanos, que es una problemática que da para largo, y un problema de obsolescencia del equipamiento público, que no solamente impacta en la cooperación con el sector privado, sino que incluso puede influir en la capacidad de tener publicaciones, de investigar, de hacer ciencia básica en este sector. Entonces, aquí hay la necesidad de fortalecer el sistema, no perder de vista que necesitamos un sistema científico fuerte para que haya biotecnología. Por otro lado, aún con C punta, con la ciencia no alcanza, hay otras áreas para fortalecer, escalado de infraestructura de incubación, la adopción de buenas prácticas de manufactura para tener productos que puedan exportarse, derecho de propiedad intelectual. Las fases regulatorias son críticas, sobre todo en salud humana y animal, y ahí hay cuestiones de los altos costos que las empresas no pueden enfrentar, de capacidades regulatorias desde las agencias. Hay varias problemáticas que podemos conversar, las voy a pasar rápido, pero digo, no solo es ciencia, sino que hay otras etapas que se requieren fortalecer. Por otro lado, esto de las vinculaciones del sistema, si bien hay cada vez más vinculación, no hay que darlo por hecho, digamos, las oficinas de vinculación tecnológica han hecho grandes aprendizajes, pero todavía les falta en términos de aceitar los procesos, que no sean largos, ni burocráticos, ni pesados, y sean más ágiles para permitir la vinculación entre los investigadores del sistema científico y las empresas. Hay un tema también de incentivos para la colaboración, que los investigadores, por ejemplo de CONICET, puedan ser premiados también por colaborar, que entre dentro del sistema de incentivos científicos. Otro desafío que tenemos es atender la diversidad de la ecología empresaria. En general, los instrumentos de política piensan en un tipo de empresa biotecnológica y no tenemos un tipo, tenemos varios tipos de empresas biotecnológicas. Entonces, por ejemplo, las startups hoy no pueden acceder a algunos de los instrumentos vigentes porque no tienen, no tienen ventas, por ejemplo, o los tiempos de maduración de la tecnología no se corresponden con lo que los instrumentos que hoy hay permiten. Son procesos de maduraciones más largos, y los instrumentos que hoy tiene el sistema de promoción están pensados para empresas que hacen desarrollos más cortos, que ya están establecidas en el mercado. Entonces es necesario pensar políticas para fortalecer los distintos tipos de empresas biotecnológicas. No hay una sola, sino varias, y eso debería ser parte del análisis. Un punto, y con esto cierro, fortalecer no solamente este sistema de creación de empresas está, pero también hay que fortalecerlo, y sobre todo ya empezar a pensar que las empresas que se crean, cómo las vamos a traer para que establecer sus negocios en Argentina sea atractivo. Empieza a haber procesos de empresas, de startups que han utilizado diferentes instrumentos, que se las ha apoyado en el desarrollo de su creación y en diferentes etapas, y que se ven, digamos, tentadas por ofertas de instalarse en otros países donde hay mayores condiciones de infraestructura, de acceso a financiamiento, y que obviamente
empiezan a internacionalizarse y a instalarse en otros países. Entonces acá la pregunta es cómo hacer para que crearse en la Argentina y dejar el negocio en la Argentina sea atractivo. Empezar a pensar en la atracción local, no solo en crearlas, sino en cómo retenerlas y cómo ofrecerles oportunidades de desarrollo desde la Argentina. Por último, esto sí cierro, la buena noticia y el desafío. Yo creo que este sector, o sea, la buena noticia que tenemos en este sector es que, como muchos me han dicho en las entrevistas, nunca estuvo mejor que ahora. El desafío es que es un sector que requiere de la coordinación de políticas, y eso es un desafío, gran desafío, no es un desafío solo, es un gran desafío para el Estado argentino. Hay que coordinar políticas de ciencia, productivas, tecnológicas, regulatorias, financieras para el despliegue del sector. El sector necesita un plan estratégico de coordinación, pensando en el futuro, que atienda esta ecología sectorial y las diferentes dimensiones de los desafíos. Acá dejo, muchas gracias y atenta a preguntas. Muchísimas gracias, Lilia. Impresionante la presentación, la cantidad de información que nos diste. Bueno, por suerte lo vamos a poder ver nuevamente en YouTube. Después va a quedar el seminario, porque la cantidad de datos y de información que nos diste es enorme. Dejo entonces ahora, abrimos para preguntas. No sé quiénes quieren participar. Ahí Diego Comerci. Bueno, Paula aplaude, Paula Müller y Diego. Gracias, Diego, por acompañarnos. Adelante. Hola, gracias, Lucía. Bueno, Lilia, me encantó la presentación. La verdad que has hecho un análisis histórico y actual del sector que para mí me parece que es muy acertado. Sobre todo, digamos, quería destacar algo, ¿no? El tema de los desafíos, a mí es lo que más me preocupa y coincido con vos. Creo que en el estado actual del desarrollo del ecosistema, que es un ecosistema que está en desarrollo, me parece que es central, no sé, quiero tu opinión al respecto, para mí es central en este momento empezar a generar distintas adecuaciones de las cuestiones normativas, de las leyes y sobre todo de cuestiones que tienen que ver con políticas del sector público o con organizaciones del sector público como CONICET, que es una entidad que, digamos, por su estructura es rizomática y permea en todo el sector de I+D, tanto público como privado, y que de alguna manera me parece que les va a poner un techo si no logramos rápidamente en Argentina adecuar cuestiones normativas, cuestiones regulatorias y sobre todo cuestiones organizativas, sobre todo en el estatuto del CONICET referido a la presencia o a la participación o de qué manera el CONICET se va a vincular con las empresas que crean los investigadores. No sé, quería tu opinión, una reflexión tuya al respecto, pero más que nada felicitarte por este excelente trabajo que has hecho. Lilia, tenemos un par de preguntas más. ¿Te parece que recogemos dos y después... ¿Sí? Genial. Martín, ¿querés hacer tu pregunta? Martín, yo no te estoy escuchando. No sé si... Tal vez los auriculares no están conectados. Después, bueno. Hugo Valdés. Veo que tenés... Por favor. Hola, ¿qué tal? Tengo un poco mala conexión. No, súper interesante el trabajo. Yo también un poco comparto como algunas dudas de proyección, ¿no? Y digo, ¿cuánto se ha fortalecido el sector como para resistir los cambios y los vaivenes en los modelos económicos que proponen las diferentes líneas políticas del país? No sé, digo, como me parece dentro de la preocupación de la proyección a largo plazo, es algo que me parece que si no se entiende el movimiento como que tiene que ser acompañado independientemente de la postura política de los diferentes colores políticos, puede ser muy, muy grave para sostenerlo en el tiempo. También tu opinión. Gracias.
Martín, ¿querés intentar A ahora? ver, ¿ahora se escucha? Sí, ahí te escucho. Sí, Ah, sí. bueno. Bueno, no, la quería felicitar a Lilia porque me parece que contó una historia complicada de manera muy sencilla y al mismo tiempo nos generó preguntas. Entonces yo tengo particularmente dos. Una es, me parece un tema central en esta etapa del desarrollo del sector, la cuestión de la retención de las empresas. Ya vemos que hay una etapa en la que las empresas, sobre todo por temas de financiamiento, salen a buscar y, bueno, digamos, terminan radicándose en el exterior, pero me pregunto si ahí se trata solamente de una cuestión de financiamiento, o si vos ves que ese es el principal escollo, o hay cuestiones también como del ecosistema local en el cual en algún momento tenés que salir afuera porque no te alcanza lo que tenés acá. Y la segunda cuestión es un poco como más para, digamos, a ver si ahí hay algún elemento que te ayude a pensar la trayectoria hacia futuro. Vos lo dijiste, digamos, uno digamos, tiene la etiqueta de biotecnología porque digamos, es como el factor común, pero después hay digamos, trayectorias sectoriales particulares. Entonces, te quería preguntar si vos veías diferencias en los distintos sectores productivos, por ejemplo, agro y salud humana, salud animal, y tratar de entender si ahí hay dinámicas que son específicas del sector y que para tratar de entender en qué casos se logra avanzar más y cuáles son los factores que explican los distintos niveles de avance en cada uno de los sectores, más allá de que en común todos tengan la cuestión tecnológica, ¿no? Lilia, ¿te parece recogemos una pregunta más o querés ya? ¿Sí? Roberto Bizán, por favor. Gracias. Gracias, Lilia. No voy a hacer comentario de la presentación. Nos conocemos hace rato. Dos, tres reflexiones que me gustaría tu opinión. Primero, hay una camada de los 80, 90 que pintaba bien y nunca terminó despegando. Cuando uno mira empresas internacionales del mismo pelo, hoy facturan 4, 5, 6 mil millones de dólares. Y las locales se quedaron. Tu impresión es que la segunda vuelta, los Bioceres, los Protergium, que han nacido y fueron paridas en otro contexto, van a tener una trayectoria distinta. Sí y no, ¿por qué? ¿Qué cambió? Etcétera. Segundo tema, es para reflexionar en voz alta. ¿Edición génica no va a cambiar el tablero del todo de vuelta? Porque lo previo era más trans sobre la primera camada de biotecnologías. Lo de edición génica es realmente disruptivo. Nada más. Muchas gracias, Roberto. Gracias también hoy por acompañarnos. Lilia, ¿te parece? Te veo anotando todavía, anota tranquila. Sí, porque soy Dori, me olvido. No, está muy bien. Muchas gracias por los comentarios y a todos. Muchos los conozco, esta entrevisté, así que gracias. Me siento como contenida. Voy a intentar contestar uno por uno. A Diego, gracias, Diego. La verdad que aprendí mucho también entrevistándote a vos. A ver, lo que vos, la parte de los desafíos mereció una presentación aparte, quedó como muy al final, porque me llevó mucho tiempo el desarrollo del ecosistema, pero uno podría hablar de cada uno de los puntos mucho, y esto que hablas vos de la simplificación de procesos, eso es central, un poco yo lo quise poner a eso hay un proceso sistémico, pero hay que avanzar mucho en aceitar los procesos, hablemos de lo normativo, hablemos de los cambios. Las instituciones han hecho aprendizajes, o sea, si uno mira mismo la Oficina de Vinculación Tecnológica de CONICET, que a veces se tiende a ser duro, ha hecho aprendizajes y sabe que tiene que hacerlo, pero las instituciones tienen inercia, hay que darles el tiempo, la oportunidad, y creo que también el crecimiento del sector genera presión. Y la experiencia coronavirus, de unidad coronavirus, que no me sentí tanto, también es una oportunidad, puede sentar un precedente para hacer algunos cambios normativos. No hay que dejar pasar el tren, digo yo, y creo que se está trabajando. Ahora hay una cámara de biotecnología más activa que no estaba en los 80, está la cámara de startups. Creo que la colaboración y que sí tienen que haber cambios normativos y que tendría que empezar a haber más cambios, que ya hubo, pero va a haber, y coincido con vos totalmente.
Creo que un poco contesté. Respecto de Hugo, sí. Bueno, a ver, ahí yo creo que si uno mira la biotecnología es un sector prioritario desde hace mucho tiempo, digamos, casi una política de Estado, porque se ha mantenido como sector prioritario con diferentes ideologías. Acá hay consenso, creo yo. Pero es cierto que está el tema macro, que yo no lo quise tocar porque entrar en ahí es un mundo difícil. Está el tema macro acá de base, pero aún a pesar de, como decía mi maestro Roberto Guizán, a pesar de tenemos el sector. Entonces, o sea, a pesar de esa macro, que no es la ideal, tenemos el sector. La preocupación es, y acá ato un poco con lo que decía Martín, de si uno no logra retener estas nuevas empresas que hacen negocios para el mundo, uno las quiere tener porque te van a impactar en la diversificación productiva y ojalá la diversificación exportadora. Hoy tenemos Queclón, por ejemplo. Entonces, genera la esperanza de que pueda contribuir a la diversificación de Expo, si la logra retener. Entonces, ahí la necesidad de políticas que piensan no solo en generar los negocios, sino en cómo sostenerlos. Respecto de Martín, sí, el tema de la con lo de retención, Martín, está el financiamiento, pero también hay muchas otras cuestiones. Diego puede decir mejor que yo acá. Hay un tema de acceso a recursos, de los tiempos que lleva a hacer la investigación en Argentina, tema de importaciones, por ejemplo, este sector le pega de lleno, que no tienen los insumos a tiempo para hacer las investigaciones, el contexto, las facilidades. Un tema muy sensible es el tema de incubación de las empresas, las incubadoras, ahora hay más, pero no hay lugar donde poner todos los nuevos negocios, donde incubar las empresas, donde no es solo financiamiento, sino que hay infraestructura, esta cosa de los mecanismos de vinculación, que son largos, son tediosos, que hay para todos los gustos, digamos, en términos de cómo retener. Por eso yo decía el gran desafío de la coordinación de políticas. O sea, no es una política, hay que coordinar muchas áreas, por eso es un gran desafío. Y respecto a los sectores específicos, sí, esta cosa general de la biotecnología se pierde la especificidad sectorial, que la hay, pero yo diría que hay un punto que marca lo específico que tiene que ver en los sectores donde lo regulatorio es importante y donde no lo es. En el sector de salud humana o animal, toda la fase regulatoria para hacer innovaciones de frontera, por ejemplo, te cambia mucho, hace la especificidad sectorial. Lo regulatorio es clave en este sector, y si podemos hablar del alimenticio, hay todo, cada uno es un pequeño mundo. En general, los que hablan, las empresas que son de agro, te dicen, bueno, yo te hablo de agro porque salud es otro mundo, pero salud te dice, lo de agro es otro mundo. Cada uno se maneja en su micro área, un poco para contestar. Y Roberto, sí, no sé, yo creo que hay un punto que las empresas que no terminaron de despegar tiene que ver con la elección de los mercados, que se aprendió mucho en todo este tiempo, que las que pudieron, el punto 3 de mi presentación, las que pudieron ir creciendo y desarrollándose, son aquellas que eligieron los mercados bien, o sea, los mercados donde podían competir. Los mercados con bajo costo regulatorio, con nichos, obviamente hay otros factores, pero la elección del mercado donde vas a llevar tu conocimiento científico-tecnológico, porque hay otros mercados que las empresas hoy ya saben que no pueden competir, entonces ni se meten. Yo creo que hay un poquito de eso. Y pensando en la edición génica, no desarrollé lo que he planteado, donde las oportunidades a futuro, sí, yo creo que la edición génica, no creo yo, porque yo no sé de tecnología, pero según lo que decían los entrevistados, es un área promisoria, sobre todo si los costos regulatorios se mantienen bajos. Ahí hay un signo de interrogación, no se sabe. Se puede cambiar. En el escenario actual, sí, si ese escenario cambia, si pasa a ser igual que la transgenia, ya hay. No, pero diría Feingold del INTA, él ve ahí una oportunidad enorme para la Argentina. Si los costos regulatorios siguen bajos, coincido totalmente. Cada uno de los puntos que tocaron en las preguntas son puntos en sí mismos, los desafíos, los temas de la potencialidad a futuro, lo sectorial. Este sector tiene esa complejidad que no es un sector, digamos, que es una tecnología que permea sectores y tiene mucha complejidad. Pero bueno, creo que intenté responder las preguntas. Muchas gracias, Lilia. Súper interesante escucharte. No sé si tenemos más preguntas, intervenciones, si quieren comentar algo más, quienes ya participaron.
Si no, aprovecho yo, Lilia, para preguntarte, a partir de todo este mapa que nos diste tan claro, ¿cómo se vincula con la propuesta que estamos haciendo desde CENIT, desde la Escuela de Economía y Negocios, de proponer un doctorado en Economía de la Innovación? Digo, ¿cómo se inserta, ¿no?, en este mundo que nos describiste? Bueno, todo esto que ustedes acaban de ver es un estudio de economía de la innovación. O sea, yo me dedico a esta área y parte de mi estudio doctoral, que fue de estos temas, fue sobre colaboración de empresas biotecnológicas en I+D. La economía de la innovación da instrumentos teóricos para entender los procesos innovativos, los procesos productivos asociados al desarrollo de tecnologías. Entonces vamos a orientar, yo no trabajé los temas teóricos porque ya no tenía tiempo, pero dar herramientas teóricos y metodológicos para pensar estos fenómenos y entenderlos. Y eso es justamente lo que vamos a intentar hacer en el doctorado, es formar investigadores que quieran trabajar en estas temáticas, en estas metodologías, en estas temáticas con metodologías y teoría adecuada para entender los fenómenos. Creo que ahí que contesté un poco esa pregunta difícil la tuya. Estaba contestando en el chat a quienes están agradeciendo y felicitando. Yo también agradezco que hayan participado. Bueno, creo que estamos en el tiempo que nos habíamos propuesto, una puntualidad increíble, así que muchísimas gracias, Lilia, felicitaciones por tu presentación. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Vamos a seguir con estos temas, se imaginarán, estamos con este lanzamiento del doctorado que nos tiene muy contentas y contentos dentro de la escuela y del CENIT. Y bueno, estaremos comunicando entonces de las próximas actividades que estamos haciendo. Muchas gracias y bueno, que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.